Hola, buenas, muy buenas, bienvenidos. Gracias por la oportunidad. ¿Quién puede negarlo? Nos cambió la vida. Cuando creíamos que teníamos problemas y que el mundo andaba complicado, pues llegó el COVID. Y el COVID nos ha afectado, ya lo sabemos, en términos de los sanitarios, una crisis sanitaria. Nos está afectando y mucho en lo económico, pero con el paso del tiempo ya viene entonces presentando otras crisis mm, que uno no sabe si decir peores. Eso se lo vamos a preguntar a nuestro especialista. ¿Qué es esto ya de la salud mental? O sea, que esto del COVID, ¿cómo ha afectado a la comunidad desde el punto de vista de lo que es la psicología, más exactamente la psicología social, a las familias? Esto que está generando el COVID en términos de no solo de la enfermedad o de los cuartos, no, el miedo, que nos tenemos miedo. Pero ¿qué significa este encierro? Fuera del aire yo hablaba con mi entrevistado y él decía la autonomía, que nos están regulando la vida, vaya cosa. Entonces el caso es serio, el caso es serio. Gracias a Dios y a él pudimos conversar la semana pasada con un especialista de la medicina alternativa que nos dio ese punto de vista, el doctor Jeremías San Miguel, de lo que es la medicina alternativa mezclada con visiones también de la medicina moderna, cosa que agradecimos mucho la presencia del doctor. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar con el doctor en psicología César Castellanos, que es una especie también de cientista social y que le pega magistralmente al tema central, que es analizar esto del coronavirus desde la óptica de la psicología social, la salud mental. Qué bueno que aceptó y está con nosotros el doctor César Castellanos. Bienvenido, mi señor. Gracias. Muchas gracias, encantado, como siempre. Solemne podium que usted preside. Es, es mentira, pero soy yo muy elegante, muy elegante. Por ahí mismo comenzamos. Sí, señor. Desde la psicología social, los efectos, ¿qué está pasando con la comunidad ya 11 meses después de este tipo de vida? Fuera la parte jodida de los sanitarios, de tener o no tener el COVID, fuera la parte jodida de la economía que está muy mal. Claro. ¿Verdad? Hablemos de la psiquis, por favor. Aunque no podemos separarlo, ¿no? O Sí, sea, dígame. él fuera y va adentro, porque siempre he dicho que si hay dos disciplinas que van muy, pero muy de la mano, son la economía y la psicología. Basta un rumor para quebrar un banco Claro. y basta con que falten 3 pesos para que la pareja vaya mal. Entonces la economía y la psicología van Por siempre de supuesto. la mano. Bueno, por eso sabe que me refiero a evitar que entremos Sí, 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 a sí, sí. la pérdida de empleo, Sí. No, lo que ocurre es la que lo que estamos viendo hoy día se veía venir. anímicamente Se veía también. venir. Es decir, siempre se dijo la pandemia va a traer consigo una próxima pandemia, o sea, va a Sí, haber una sindemia, que es una pandemia dentro de la pandemia de salud mental. Eso se pensaba que iba a ser así y lo estamos cosechando. Y lo estamos cosechando por varias razones. Estamos cosechando en primero porque, bueno, era inevitable. Estamos hablando de precisamente los factores económicos impactan sobre lo emocional. Las personas perdieron oportunidades de ingreso, las personas perdieron trabajo, perdieron su punto. ¿Sabes cuántas personas esperaron enero del 2020 para ser emprendedores y poner sus ahorros en un nuevo negocio? Y en marzo tener que quebrar. Entonces hubo mucho de eso, ¿no? Que trajo malestar en las familias. Pero también está el tema, por supuesto, de la salud como tal, que obviamente el que está enfermo no se siente bien y el que tiene un familiar enfermo está angustiado, está preocupado. Tenemos muertes, tenemos una serie de situaciones, entonces se veía venir eso. Pero adicionalmente a ello, yo creo que lo que estamos cosechando está muy de la mano de un elemento, yo vamos a llamarle como gravoso, o sea que no necesariamente debió haber estado.
y es el ingrediente del miedo, es el haber infundido miedo en la población, ¿no? Las primeras respuestas de parte de las autoridades mundiales, regionales y locales, en cascada, fueron respuestas orientadas a meter mucho miedo en la gente. O sea, Se descuidó la cooperación, lo de la comunidad, la colaboración sí, antes de... Sí, no sabemos por qué, ¿verdad? Podemos tener 20.000 hipótesis de todo esto y eso va desde los análisis más técnicos hasta las teorías más conspiracionales, pero en general la respuesta que se dio a nivel mundial estuvo muy centrada en una narrativa de miedo. Sí, pero te interrumpo. En una narrativa de miedo, tienes toda la razón. Pero ahora con COVID-19, la característica es lo global. Pero hubo otro SARS, hubo otro, por eso es Sí, COVID-19. claro. Yo estuve sí. en China y me llamó la atención que la mascarilla. Correcto. Y yo digo, coño, ¿por qué la gente anda con tanta mascarilla? Dice, no, es que aquí hubo, Hace mira, 100 años hubo la esto pasaron feo y también. esto y esto. Ahora, entonces aquí el COVID, el elemento es lo global. ¿Por qué no se aprendió de la experiencia japonesa de hace pocos años, de los otros SARS, del otro COVID? ¿Por qué? Aquí como que uno, corrígeme, uno siente como ciudadano como que no se han establecido los protocolos, sino que estamos un poco prueba, fallo, acierto, prueba. O sea, ¿qué nos está pasando? Y céntrate, por favor, en lo de la parte de la psicología social. Sí, porque creo que el miedo, yo creo que el tema de los cambios de comportamiento, ¿verdad?, que la población debe adoptar frente a cualquier circunstancia que se presente, ¿verdad? Esta es una eventualidad que ha surgido y vendrán otras, porque no va a ser ni la primera ni la última. Nosotros asistimos hace 30 años a la pandemia de VIH y eso generó cambios en la población. Tuvo que pasar una generación para que los cambios se hicieran como normales, pero hubo cambios. La pandemia de COVID obviamente va a generar cambios en el comportamiento, pero para nosotros, culturalmente, esos cambios son mucho más desafiantes frente a una pandemia como esta que nos exige distancia social. Para nuestra cultura es altamente desafiante eso. No es, digamos, no es tan desafiante para un alemán en Düsseldorf estar a 2 metros de distancia, pero para nosotros caribeños esto es un desafío grande y la posibilidad de generar estos cambios conductuales en la población cruza necesariamente por incluir lo que es la ingeniería social, la inteligencia social, el diseño de estrategias comunitarias para construir patrones de comportamiento. Y esto podría ser la gente más conservadora por el mismo temor. Si antes yo le tenía temor al inmigrante porque no lo conocía, pero solamente porque no lo conocía, ahora es porque no lo conozco y porque puede tener COVID. Entonces, esto puede crear cierto reinado de un conservadurismo que antes del COVID ya venía avanzando duramente. ¿Cómo no? Esto se puede agravar. No, recuerda que nuevamente y revive cada cierto tiempo, es decir, cuando tuvimos nuevamente la pandemia de VIH hace 30 años, revivió una serie de conservadurismos, ¿verdad? Y aquello llegó a llamarse el cáncer gay en su época, ¿no? La Margaret Thatcher planteó una serie de medidas en aquel entonces. Entonces, sí, esto va a revivir obviamente los conservadurismos y el miedo al otro, como tú decías en la introducción, pero este miedo al otro yo creo que tuvo un fuelle demasiado grande en la forma como se diseñó la estrategia de ataque inicial a la pandemia desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la narrativa lanzada al mundo desde las autoridades. ¿Por qué? Porque frente a una pandemia como esta, lo que más necesita un colectivo, una sociedad, es la solidaridad, no el miedo. Aquí lo que necesitamos construir es que la salud tuya depende de la mía y la mía depende de la tuya. Entonces, a diferencia de lo que pasaba
en una pandemia que generó tantos miedos como la del SIDA. Sí. El SIDA no se iba a pegar si usted no se exponía voluntariamente, pero esto se pega en el aire. Entonces aquí, si estamos en un carro público, si estamos en una guagua, sí se puede pegar. Nosotros estamos peleando con un fantasma. La guerra, la lucha no es contra el COVID, la lucha es contra el comportamiento que tenemos que cambiar para poder vivir con el COVID. Aquella vieja frase budista de que el mundo es mi casa y mi vecino es la humanidad, mi hermano es la humanidad, todos somos Ubuntu. Exactamente. Esto muy budista, muy oriental, muy espiritual, no, vete al paso. Esta es una realidad hoy, o sea, tenemos una codependencia. Se suponía que esto debió servir entonces para que organismos multilaterales, organismos internacionales, los gobiernos se pusiesen de acuerdo en otro tipo de actitud. Sin embargo, uno lo que ha visto como que anda cada quien por su lado, para no mencionar el triste desempeño del presidente Trump en Estados Unidos, que hasta se salió de la OMS. Pero uno siente, incluso en República Dominicana, uno percibió, sintió y en cierto modo pudo confirmar cierta ruptura, choque entre la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio y la Presidencia. ¿Cómo explicarlo? Porque no fue solo dominicano. No fue solo dominicano, por eso me refiero siempre a las autoridades a nivel mundial. La respuesta fue primero errática, yo creo que esto sorprendió y cogió fuera de base a todo el mundo. Fue una respuesta errática inicialmente y eso mandó mensajes muy difusos. Si algo genera pánico en las autoridades de salud desde el punto de vista clínico es no saber qué hacer, ¿no? O sea, la medicina clínica es una rama del saber que se precia de certezas. ¿No? Se rige mucho por protocolo, ¿no? Ajá, si entonces, llega el señor con una herida, tú le lavas la herida, le pones un antibiótico. Cuando no sabes qué hacer, cunde el pánico. Porque no sé qué es esto, no sé de dónde vino, no sé cómo actuar, y si algo genera mucho pánico a un clínico es no saber qué hacer, porque está supuesto a tener las respuestas, porque es a donde tú acudes para que te sane, ¿no? Entonces, para las autoridades de salud, inicialmente esto generó como esa desazón, lo agarró fuera de base. Ahora, la necesidad de leer, y leer lo pongo entre comillas y negritas, y con todo el triple sentido posible, leer entre líneas la cultura de cada comunidad es muy importante para poder tener éxito en los planes de salud pública de cualquier comunidad. La salud pública no es una especialidad médica, la salud pública es un conjunto de saberes alrededor de un problema de salud. Entonces, leer adecuadamente la cultura es fundamental. La cultura nuestra, caribeña, pero muy particularmente dominicana, es una cultura tremendamente solidaria, tremendamente de al lado. Aquí nadie le falta un plato de comida. Tremendamente dolida del otro, tremendamente. Aquí nadie es indiferente pasar por la calle y ver a alguien y decirle, hermano, ¿qué pasa? ¿Te ayudo? O sea, eso no se ha aprovechado. Eso no se ha aprovechado, no se ha leído la cultura. Estamos usando mensajes de miedo, mensajes de reproche. Se ha instalado una cultura, una narrativa donde yo, papá, Estado, te regaño a ti, muchachito, malcriado, pueblo, ¿no? Y te doy pao pao, y si no te portas bien, voy a poner el toque de queda a las 9. Pero como se portaron bien, se lo voy a bajar a las 7. Pero si se portan mal, se lo subí a las 10. Cuidado. Esa narrativa, ese estilo, ese abordaje, desde el yo padre, hace que la comunidad se comporte como el yo niño, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué hace? Bueno, busca la manera de burlarlo, busca la manera, todos hemos vivido la experiencia
bueno, no todos, pero la mayoría quizás han vivido la experiencia, si en algún momento le toca después de adulto ser estudiante, usted se comporta como un estudiante y habla con el de al lado y tira chiste al profesor y quiere irse temprano, o sea, porque bueno, es el rol en que lo han colocado. Es el rol en que lo han colocado. Entonces, si nosotros colocamos a la población en el rol del muchachito rebelde, al que hay que regañarlo, en lugar de incorporar a la población en la construcción de la solución, allí donde vive la gente. Nosotros necesitamos, así como los chinos aprendieron a usar su mascarilla en todos lados y eventualmente nosotros también tendremos que usarlo, así nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID en el colmado, en el car wash, en la parada de guagua y en el mercado. Tenemos que aprender a vivir ahí. No podemos pensar que vamos a construir una realidad paralela cerrando los espacios de vida cotidiana, porque la gente lo que hace es que los abre de manera clandestina. Y el efecto psicológico de ese yo no ser dueño de mi tiempo, de mi libertad de movimiento, o sea, ¿cómo me afecta a mí psicológicamente estar 11 meses donde ya no soy yo que decido si me reúno con César Castellano, Así hablar es. de psicología albanesa? Así ¿no? es, así es. O sea, ¿cómo afecta esa situación de manera tan prolongada? Y si tú consideras que se ha trabajado de manera correcta en cuanto a ofrecer al ciudadano esa ayuda para lo que se veía venir, porque yo estuve haciendo la tarea para esta entrevista y me encontré con artículos científicos de febrero, marzo del 2020, Que decía que esto hablando de venía. los efectos en la salud mental del coronavirus, una Así cosa que es. viene de noviembre, de diciembre. Así es. Por favor. Yo creo que hay un pecado original en la respuesta frente al COVID, que no es de un gobierno, es de una actitud. Muy global esto, además. Sí, es una actitud. Es el pensar, y esto lo repito, el pensar que estamos necesitados de una respuesta frente a un virus. El COVID es el nombre de un virus, pero la respuesta no es frente al virus. De hecho, los virus ni siquiera son seres vivos. Nosotros estamos peleando con un fantasma. La guerra, la lucha no es contra el COVID, la lucha es contra el comportamiento que tenemos que cambiar para poder vivir con el COVID o sin COVID o con COVID o al lado del COVID, pero no es contra el virus. La lucha contra el virus es un tema inmunológico, que obviamente tiene sus abordajes y es un tema clínico y es un tema que eventualmente los neumólogos y los cardiólogos tendrán la respuesta. Pero yo te lo acepto si estuviésemos hablando de países del tercer mundo con cierto atraso, por ejemplo, los países latinoamericanos, más de uno ha estado bien atrás en lo que es su política sanitaria, incluso con la asignación presupuestaria, pero que esto es terrible porque es que estamos hablando de problemas en Alemania. Sí, pero también Italia, España, yo conozco bien el sistema de salud español, ejemplar, hasta hace poco, de repente hay una parálisis en España. Sí, hay algunos factores, claro, que tienen que ver con la característica propia del virus y hay factores que tienen que ver con la manera como se organizan los sistemas de salud a nivel de políticas y a nivel de acciones. Desde el punto de vista del virus propiamente dicho, obviamente es un virus que sorprende a la humanidad porque no habíamos conocido algo que se transmitiera tan rápido y tan fácil. Eso es un factor, la rapidez y la facilidad de transmisión de este virus. El otro elemento es que, claro, al ser así, mucha gente de forma simultánea se infectó y eso generó cierto colapso de algunos servicios. Pero tampoco pareció haber sido, cuando uno hace ya la revisión retrospectiva, tampoco pareció haber sido tan cataclísmico como en el momento se vivió. Los números no dan. O sea, tampoco hubo tal colapso, tampoco hubo tal amenaza, hubo el miedo a que pasara eso, pero no pasó.
ni siquiera en los momentos más álgidos en aquella Italia, en aquella comunidad italiana, ni siquiera en aquel momento hubo ese nivel de saturación como se temía que podía haber. Ahora, hubo respuestas y han habido respuestas ejemplares. La respuesta que dio, por ejemplo, Australia, que hoy día andan sin mascarillas por la calle, es una respuesta que está basada en haber leído la cultura de esa comunidad y apelaron a los códigos culturales de ellos. Y a partir de ahí construyeron pautas de respuesta en la salud pública de ese país, que no son extrapolables a las nuestras, y que hicieron que el australiano promedio dijera, ¿sabes qué? Esto tiene sentido, lo voy a hacer. Obviamente, junto con medidas propias ya de las personas que saben de eso, que tiene que ver con aislar los casos positivos, que tiene que ver con mantener un férreo control sobre aquellos casos que podían ser peligrosos, cerrar fronteras, todavía están cerradas las fronteras australianas, incluso cerraron fronteras estatales entre ellos para no comunicarse entre provincias, etcétera. Perfecto. Pero son respuestas que no pueden ser extrapoladas a otra cultura. Repito, nosotros necesitamos construir las respuestas necesarias para vivir con el COVID entre el rolo de la vecina, la cerveza del colmadón y el carro en el car wash. Ahí necesitamos construir respuestas para vivir con el COVID. Necesitamos vivir con el COVID en el cine y necesitamos vivir con el COVID en el play. Necesitamos vivir con el COVID en el supermercado, pero también en el mercado público, en el mercado popular. ¿Pero qué hacer y cómo hacerlo? Necesitamos integrar a la gente porque ellos tienen respuestas. Si nosotros le damos lo básico de qué es lo que hay que evitar, que es esta de la distancia, que hay que evitar una serie de pautas, que hay que tener una serie de criterios, que hay que dárselos, construirlos con la gente. La gente tiene ideas de cómo eso se adapta en su lugar. Perfecto, pero ¿qué se puede hacer con una población que ya sabe que hay que mantener el distanciamiento social, que hay que ponerse mascarilla? Falta de información no puede ser. Sin embargo, hay un hartazgo que ha llevado a cierto desafío casi suicida, temerario, en el sentido de que de repente tú no entiendes por qué, si sabes el peligro, a todos se nos han muerto gente querida, a veces familiares. Bueno, pero la gente se reúne, 300 gente a beber romo en medio de una calle, o incluso una familia no es capaz de soportar, aguantarse unos meses para casar a los muchachos. Tan simple que es casar. Agarra una cruz y hay 100,000 detrás de él. Pero con lo simple que es tú casarlo por lo civil y guardar los chelitos para hacer una gran fiesta cuando se pueda. Y hablo de lo de las bodas porque ha pasado en las clases altas, medias, en Santiago. Altas. Lo que quiere decir que esto no es un asunto solamente de Villacón. No. Saludo a Aquiles Correa. O sea, esto no es un asunto del barrio caliente, que, no que yo estaba en los girasoles y que se armó. No. El llegar a una pauta de comunicación fundamentada en aterrorizar a la gente, lo que ha hecho es que la gente se cuide del Estado, no del virus. Y te iba a preguntar, explícame cómo va a afectar esto del miedo, pero al mismo tiempo que te hago esta pregunta, me hago yo la mía. Bueno, Pablo, pero ¿de cuál miedo tú estás hablando si aquí hay un comportamiento social de una temeridad a lo Che Guevara? Sí, pero es que precisamente eso se vincula con el miedo. Por favor. La respuesta de nuestras culturas frente a el miedo es desafiarlo. O sea, nosotros no somos el tipo de cultura al que tú le dices ¡bu! Y sale corriendo, sino que dice ¡bu! Y coge un palo a ver quién es que está ahí. Entonces, no, o sea, nosotros tenemos una respuesta frente al miedo, que es la de desafiar el miedo, porque el que no desafía el miedo es pariguayo. El que no desafía el miedo es un tonto. Entonces,
nosotros no podemos apelar al miedo como forma de cambio de comportamiento en este tipo de cultura caribeña. Sabes que cuando se empezó a estudiar el efecto del miedo para hacer algunos cambios de comportamiento en salud, una de las cosas que se pudo documentar muy bien es que mientras más temor se le infundía a la población, más difícil era lograr que los hombres, sobre todo los hombres, adoptaran las pautas de prevención de determinada enfermedad. Y se encontró que en el caso de las mujeres había cierto cambio solo cuando le metías miedo con los hijos. Sí, que Si la tú le parte dices, vulnerable de una mujer. tu hijo se puede enfermar, entonces ya Ahí cambió sí, todo. ahí sí. ¿Ves? Pero entonces resulta que nos dicen que el COVID no se le pega a los niños. Y si se le pega, es leve. Es muy leve. Es leve. Entonces, resulta que Que ellos son más peligrosos porque pueden enfermar al viejos. abuelo, Sí, a los viejos. Entonces, contagiar. el llegar a una pauta de comunicación fundamentada en aterrorizar a la gente, lo que ha hecho es que la gente se cuide del Estado, no del virus. La gente se cuida de la policía, no del COVID. Es decir, todo el andamiaje comportamental que se ha construido como respuesta a las medidas es cómo voy a burlar el toque de queda. Y esto ha entrado ya a formar parte de esa rebeldía social que viene de lejos por otros temas. Por otros pero temas. Ahora se le sumó pero porque además se está actuando como se actuaba anteriormente. O sea, se está actuando desde un autoritarismo rampante, con muy poca participación colectiva en la toma de decisiones. O sea, el autoritarismo rampante al que me refiero es precisamente como tú introducías el comentario, es con el tema de la autonomía. O sea, yo soy dueño de mi vida, llévame al paso. Espérate. Sin que tengamos que levantar la bandera del individualismo a ultranza. No, pero yo digo para el café que te quiero invitar para que hablemos de psicología una de estas tardes. Pero, exacto. Y no me quieren dejar. Es el tema de hasta dónde puede el Estado tutorear mi vida. ¿Hasta dónde? Y aumenta la rebeldía. ¿Entiendes? Entonces, te quería preguntar. Pues, perdón, en lugar de apelar a mi colaboración. La parte de salud mental del Estado, en el Ministerio de Salud Pública hay un departamento. Sí. O sea, yo sé que hay una gran debilidad en cuanto a contratación y calidad del servicio de salud mental, que es histórica, muy lamentablemente, pero el asunto es que existe. Y entonces se ha combinado con estos momentos y lo que tú estás explicando. ¿Esto no agrava la situación? ¿Conoces tú algún tipo de iniciativa? Porque yo insisto en que parte de lo que el desconcierto de uno, es que, coño, es que hay problemas, es que los alemanes tienen problemas, Dios mío. O sea, en Islandia comenzaron bien, de repente hubo un frenazo, los chinos comenzaron muy bien con la parte represiva, pero ya luego vinieron los frenazos. O sea, es una situación sumamente difícil que ahí te quería, antes de seguir en el tema central, pero te quería preguntar, ¿hasta qué punto esto tiene que ver más con... Y no me estoy yendo a la teoría de la conspiración, no, con la guerra geopolítica y la civilización del espectáculo, que con un verdadero existente jodido virus que es verdad que mata? ¿Qué hay ahí de leyenda negra? ¿Qué hay ahí de civilización del espectáculo, de lucha geopolítica, Estados Unidos, China y Europa por en medio y Rusia observando con Putin en lo suyo? ¿Qué lectura tú le das a todo esto, por favor? Es arriesgado
en un programa que vamos a ver dentro de 5 años y nos vamos a reír a lo mejor de lo que digamos hoy. Y yo que tengo Pero 17 años y 35 opinando pero cosas. es muy tentador, es muy tentador, es muy tentador. Atrévete. Pero es muy llamativo, ciertamente es muy llamativo, por ejemplo, Sí. que nosotros tenemos, es decir, que el centro de la argumentación para la respuesta que se ha dado es la muerte de la gente. O sea, está muriendo gente de COVID. Ok, hoy, cuando estamos haciendo este programa, febrero del 2021. Sábado 11 y... Exactamente. Tenemos 2.700 muertos en la República Dominicana a causa del COVID, pero hoy, digo 2.700 desde febrero del año pasado, que empezamos a contar. Sí. O sea, en 12 meses. Pero en esos mismos 12 meses se han suicidado casi 5.000. Pero no aparece en ningún noticiero un cuadrito que dice suicidios y los van contando. Pero en esos mismos 12 meses se han muerto 18.000 por accidente cerebrovascular y alrededor de 7.000 a 8.000 mujeres en la maternidad. Y no me dejen los accidentes de tránsito. Ni hablar. Que tenemos un liderazgo mundial. Sí, estamos totalmente, top 3. Totalmente. Por mucho, además, lo tenemos por mucho. Sí. Entonces, yo creo que hay un tema, yo creo que hay una necesidad de asesoría comunicacional, ¿no?, a las autoridades sobre cómo manejar la data frente a la población. Porque no podemos minimizar el impacto que tiene el fallecimiento de una persona. No, ese no es el objetivo. Pero también es cierto que cuando hablamos de salud pública tenemos que hablar de las estadísticas y tenemos que priorizar sobre lo importante. Entonces, en un mundo donde se estima que mueren alrededor de 20, 30.000 niños de hambre al día, estamos como con las manos en la cabeza porque en un año hay 2 millones de muertos, no hemos llegado todavía a los 2 millones. Es llamativo, yo diría que es llamativo. Tú hablabas de geopolítica, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué tanto interés? El argumento central es que, bueno, el colapso de los servicios, la velocidad de transmisión del virus, ok, comprable, pero ese argumento más no ha pasado, o sea, eso no ha ocurrido. Si usted hoy va a averiguar cómo está la disponibilidad de camas y de UCI en el país, pues hay un 40% de disponibilidad, o sea, y aún en los peores momentos no ha habido colapso. A lo mejor porque se ha manejado bien, a lo mejor porque se ha habido buenas políticas de previsión, a lo mejor porque se hizo lo que se tenía que hacer, está bien, pero bueno, de eso se trata, pues, o sea, de que hagamos las cosas bien para que no nos agarre fuera de base. Entonces, yo creo que es muy tentador pensar que hay otros elementos sobreañadidos, como bien tú señalas, en el manejo que se ha dado a esto, pero además eso va acorde con lo que decía yo antes de que esto no es solamente un tema de un virus. Aquí está involucrado muchas cosas, ¿no? Sí, hay algo de sinofobia, de fobia a los chinos y de utilizar el momento. Incluso tradicionalmente no se ubica la tal o cual pandemia o gran enfermedad con el país. E incluso la más famosa es mentira, porque sí, la gripe española es norteamericana. Correcto. Pero, sin embargo, se ha intentado. Y recuerden la vulgaridad y de la manera vulgar con que el entonces presidente Trump acusa a China, pero de una forma incluso racista. Sí, ¿no? se intentó. Entonces, esto está extraño, pero claro, los muertos están ahí, el drama lo tenemos aquí. No, los muertos están ahí, sí. Pero el tema es que
proporcionalmente... Por lo que lo acaba de presentar, impresiona. Proporcionalmente, ¿por qué tenemos las manos en la cabeza por esto y no las tenemos en la cabeza por los niños que mueren de hambre en el mundo? ¿No? Que es más fácil de prevenir que el COVID, por ejemplo, y que mueren muchos, pero muchos menos de COVID que de hambre. O sea, algo hay. Ahora, claro, cuando tú mencionas los temas geopolíticos, por ejemplo, te das cuenta que tenemos una vacuna disponible hace un mes y ya los países ricos acapararon el 90% de la producción. No, lo que pasa es que ese Entonces, es tema para un próximo programa, porque eso no es para 5 minutos. Okay, óyeme, problema que viene, es, ¿llegó o no llegó la vacuna? ¿Cuál vacuna llegó? ¿Y cómo la vamos a distribuir? ¿Y de qué, en cuál orden? Así es. Porque todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Entonces, todos asistimos a mediados del año pasado, cuando vino el tema de los ventiladores para las unidades de cuidado intensivo, al pirateo mundial al que fue sometido a la humanidad por parte de los países más ricos, que en los aeropuertos se robaban los containers unos con otros, y Alemania le quitó uno a Estados Unidos, y Rusia le quitó uno a China, y China le quitó Canadá compró 3 veces el número de vacunas de su población. Así es, y la acaparó. Pero ¿por qué? Por si acaso. Por si acaso. No vaya a pasar una vaina. Entonces, ahí claro están esos elementos. O por ejemplo, logramos tener una vacuna en un año para una pandemia, pero todavía para la malaria no podemos vacunar. Porque eso le da a los pobres. Esto le da a los alemanes, esto le da a los alemanes y le da a los suizos. Bueno, de hecho, se ha trabajado como se ha trabajado con el coronavirus por su condición de virus global. Pandemia, aquí en Nueva York, París, Madrid. Pero global significa mundo rico, porque las enfermedades de los pobres están globales. Sí, pero solo que no están en los... Si esto estuviese donde estaba el ébola solamente, no estaría esa vacuna ya tan adelantada. No habrían tantas vacunas. Entonces hay una injusticia. Para no hablar solo para meter esos ingredientes que tú insinuaste, ¿verdad? Y que desde luego han de estar ahí y que trascienden el tema propiamente de salud, digámoslo así. No quería dejarlo de los estresores que a la salud de la gente, esto de la cuarentena, esos estresores, ¿qué pueden provocar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué ya está ocurriendo a partir de una cuarentena tan larga? Y esos elementos que los estresores no utilizan mucho, pero es que estresan, vainas que son estresores, son estresores. No, lo que utilizan bonito, estresores. Eso es como una palabra. Cuando me dijeron resiliencia, busquemos el diccionario. Yo tenía uno, pero se me murió, como decía Cuquín. No, hablemos de los estresores, por favor. Mira. ¿Qué vamos a hacer con ese estrés? A ver. Efectos negativos. La medida estándar frente a la pandemia es el distanciamiento social. Ese es un estresor. Pero ese, digamos, se ha solventado vía electrónica, de alguna forma. La gente se reúne, ahora todo el mundo tiene una ventanita en Zoom, o la tiene en Google Meet, o la tiene en alguna plataforma. Las universidades siguieron, las clases siguieron, los colegios siguieron, hasta los preescolares han seguido. La otra medida es mucho más odiosa, que es el toque de queda. Porque la cuarentena implica que una persona, voluntariamente o no, esté aislada, no porque esté enferma, sino porque después está en riesgo. Y eso la gente lo tolera. Lo que ha generado mucho estrés es el toque de queda, porque es una medida de fuerza. Es una medida que llevó la policía y los militares a las calles. Y que el argumento no es tan convincente, porque yo estoy en cuarentena porque si almorcé con mis 2 hermanos y mis 2 hermanos dieron positivo, yo entiendo que debo ir a cuarentena. No, pero porque yo estoy metido aquí hace 11 meses. Así es. No, o por ejemplo, porque tengo que estar de toque de queda a tal hora y a tal hora no.
¿no? O sea, si no es un virus fotofóbico o que se alimenta del o sol o porque de la si luna. el 80% se concentra en 6 provincias y hay 6 Está provincias todo más el donde mundo no ha trancado. pasado nada, casi nada, porque se generaliza. Hay cosas, ¿Entiendes? Y muchas no preguntas. solamente que no ha pasado casi nada, sino que nadie le hace caso a eso. Sí, que es otro elemento. Además de que ha pasado poco. Porque los bajos fondos, todos hablamos de eso. Vámonos para tal sitio, que allá no hay, allá nadie le hace caso a eso. Y entonces uno arranca para allá. Entonces, desde que tú cruzas la línea fronteriza provincial, ya ahí no hay ni mascarilla, ni colmado cerrado, ni nada. Entonces, digamos, el lugar, Sí. en lugar de sacar un ejército de médicos, enfermeras y educadores de salud a las comunidades, se sacó un ejército con rifles y con pistolas a amedrentar a la gente. Y eso es un estresor muy fuerte. Porque para un problema de salud, el ejército que necesitábamos era de médicos, no de guardias. Ya que el ministro de Salud Pública no hay manera de que venga al programa, yo entonces lo que te pregunto para que él pueda escuchar tu respuesta es, ¿estamos a tiempo? No se hizo de esa manera, pero ¿estamos a tiempo de disminuir la represión o si quieres hasta mantener la acción militar policial, pero ir a lo que manda la psicología social de la colaboración, la Hay que solidaridad ganarse humana? el apoyo de la ¿Estamos a gente. tiempo, doctor? Estamos a tiempo siempre y cuando, nuevamente, se sepa leer los códigos culturales y dos, se reciba asesoría comunicacional. O sea, nada es tan importante en estos casos como tener muy buena asesoría en cómo comunicar las cosas. Una gran idea es una gran idea que se queda ahí hasta que alguien sabe cómo comunicarla bien. Entonces, para estas cosas se necesita gente que sepa de comunicación. Los médicos no saben de eso, los psicólogos no sabemos de eso. Necesita gente, comunicadores sociales, que sepan de eso y que sepan cómo comunicar a la población mensajes de tal manera que convoquen la solidaridad y convoquen el trabajo conjunto. Y los estrategas de comunicación Por supuesto, están ahí esperando por la supuesto llamada. que sí. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por eso fue que lo invitamos, de esto se trataba, la lectura de esta pandemia desde la óptica de la psicología social observada por una persona que tiene un doctorado en psicología y una gran experiencia académica y profesional y clínica, como le llaman ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Así será. Feliz noche. Sin mascarilla. Sin mascarilla.